Y le voy a pedir si abre su Biblia conmigo en Romanos 12, verso 1 y 2, por favor. Este texto donde vamos a tomar el mensaje de hoy. Romanos 12, verso 1 y 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le he titulado a este mensaje una respuesta de adoración. ¿Y por qué una respuesta de adoración? Cuando nosotros, mis hermanos, meditamos y nos damos cuenta de cuán bueno y compasivo ha sido el Señor con cada uno de nosotros, vemos cómo cada día Dios nos presenta nuevas oportunidades para una nueva vida. Le fallamos, pecamos, cometemos errores y la verdad merecíamos ser castigados. Sin embargo, Dios permanece a nuestro lado, nos extiende su mano como diciéndonos cada vez: déjame ayudarte. Y no que tolere, no que tolere las malas acciones o lo mal que hacemos, sino que ni que pase por alto eso, sino que entiende que tú y yo lo necesitamos a Él y necesitamos de su misericordia. Y esto entonces debe producir en nosotros un corazón deseoso, un corazón que le quiera dar una respuesta de adoración y agradecimiento a Dios. Déjeme leerle una escritura del Salmo 103, verso 8 en adelante. Lo voy a leer en una versión que es Reina Valera actualizada. Me gusta como lo expresa. Dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y tarde. Dice: lento para la ira y grande más bien en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Fíjese, la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todo sobre nosotros. ¿Cuánto conoce de nosotros? Todo. No le podemos esconder nada. Todo lo que hacemos y hasta los pensamientos más escondidos de nuestra mente, Dios los conoce. Y aún así, el Señor, fíjense bien, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras maldades, como lo acabamos de leer en el texto anteriormente, ¿no? Ni nos castiga como merecemos. Y no es que Dios, repito otra vez, no es que Dios ignore nuestras malas acciones o los malos pensamientos que podamos llegar a tener. Él conoce y trata con ellos seguramente, buscando transformación en nuestras vidas, porque Él nos ama. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Él no nos deja de lado. Él ahora desea, añora que nos acerquemos a Él. El pecado, sabemos, nos separa de Dios, pero su amor y su misericordia, la cual nos mostró de una manera magnífica al enviar a su Hijo Jesucristo, forman ese puente que nos permite acercarnos a su presencia.
Lea conmigo Romanos 5:8. Vaya conmigo ahí, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gran misericordia de Dios. Lo que tú y yo hagamos en respuesta a su misericordia solo es un mensaje de agradecimiento, pero nunca será un pago, porque eso es imposible. ¿Cuántos saben que es imposible pagar todas las misericordias que Dios ha hecho con nosotros? Es imposible que podamos pagarle. Incluso Santiago en su carta, en la carta de Santiago, él es muy claro en decirnos que aún las acciones nuestras no son necesarias para ganar el favor de Dios. Pues cuando Dios muestra su misericordia, Dios lo hace de una manera incondicional, teniendo compasión de cada uno de nosotros y buscando nuestro bien. ¿Quién de nosotros podría decir esta tarde: a mí me llamó Dios por todo lo bueno que soy? ¿Hay alguien aquí así? Pues no. Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Jacob, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a ese gran profeta Samuel, pero no por sus buenas acciones que hayan realizado cada uno, sino solo lo hizo por su misericordia, pues cada uno de ellos era tan pecador como nosotros lo somos. Cada uno de ellos necesitaba al Redentor como nosotros lo necesitamos. De manera entonces, mis hermanos, que conociendo la gran misericordia de Dios, quiero que vuelva a Romanos 12, donde iniciamos, y usted se mantenga ahí. Romanos capítulo 12, y mire lo primero que Pablo está diciéndole a los creyentes de Roma, y hoy nos llega el mensaje a nosotros. Así que, hermanos, os ruego. ¿Qué es lo que dice Pablo? Os ruego. Y la palabra os ruego significa les llamo, les exhorto, les aliento por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Las misericordias de Dios. Es decir, Pablo en la carta a los romanos, antes de llegar al capítulo 12, nos muestra de esas misericordias que Dios ha tenido para nosotros, donde Dios, al mostrarnos esa misericordia, Él desea, Él anhela, Él espera, Él nos llama, Él nos exhorta, nos alienta que le demos una respuesta de adoración a Dios. ¿Cuáles son esas misericordias que Pablo nos habla en Romanos? Yo quiero recordártelas para poder llegar a este capítulo 12 y poder ver la respuesta que nosotros le podemos dar a Dios de adoración. Necesitamos conocer esas grandes misericordias que Dios ha hecho con nosotros. Pablo en la carta a los romanos, yo te voy a hacer un resumen rápido de la carta a los romanos. En el capítulo 1, fíjate bien lo que primero habla Pablo. En este capítulo 1, Pablo nos está mostrando la condición en la que se encuentran todos los hombres por su pecado delante de Dios. Todos los hombres. Y aquí en este caso se refiere a todos los gentiles que no son del pueblo judío. Romanos 1:18 lo resume así, te lo leo. Dice ahí en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, es decir, la justicia de Dios, el juicio de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es lo primero que empieza Pablo a decir. Todos los hombres están en esta condición de pecadores y como tal merecen castigo. Pero luego en el capítulo 2, porque por ahí estaba el pueblo judío y ellos quizás al oír esto, ellos decían, bueno, esos son los gentiles, pero nosotros estamos bien. Y Pablo les habla a ellos en el capítulo 2, y te lo leo, capítulo 2, verso 1,
Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces tú lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Qué quiso decir aquí Pablo? Pablo muestra la condición de todo religioso, de todo moralista, en otras palabras, la condición de los judíos. No solo los gentiles, sino también los judíos se encuentran en la misma condición que todos los hombres, pecadores, que merecemos el castigo del juicio de Dios. Llegamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 rápidamente Pablo presenta la realidad de la condición de todos, del religioso, del moralista, del judío y del gentil. Él dice que todos somos culpables. Por lo tanto, merecemos el castigo y la condenación. Voy a leerlo. Romanos 3, verso 9 y 10 dice Pablo ahí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, se estaba refiriendo los judíos a los gentiles, ¿no? Y luego contesta Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿cuántos? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ahora, yo quiero que usted piense claramente en lo que Pablo está diciendo. Esta era nuestra condición. Así nos encontrábamos todos los hombres perdidos, culpables y sentenciados a una condena de muerte eterna. Así estábamos. Pero enseguida, en el mismo capítulo 3, a partir de la mitad del capítulo 3, Pablo comienza a hablarnos de esas grandes misericordias de Dios. Es decir, ahí están los hombres, todos estamos en esta condición. Pero ahora nos presenta la única solución para salir de esa condición. ¿Qué hicimos los hombres para que Dios nos presentara esto? Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Solo su misericordia, solo su amor. Así que Dios nos presenta esta solución para salir de esta condición por medio de la justificación en Cristo Jesús. Y que la obtenemos por medio del arrepentimiento y nuestra fe, nuestra confianza depositada en Jesús. Ahí comienza a mostrarnos la misericordia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego el 24 da la solución. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la solución, ahí está la misericordia de Dios. No nos dejó a los hombres ahí abandonados, ahí perdidos. Ya no merecemos más que el puro castigo de esa eternidad lejos de Dios. No, envió a su Hijo. Y Jesús vino para justificarnos. Nada más explico esto rápidamente porque no quiero centrarme en eso.
Pero ¿qué es la justificación? La justificación es que Jesús ocupó tu lugar de culpable y Él fue el que recibió el castigo y a ti te puso ante los ojos de Dios como un inocente. Esa es la misericordia de Dios. Y luego Pablo sigue hablando en el capítulo 4 de Romanos. Nos dice cuál es la clase de fe que nos lleva a ser justificados, la confianza que debemos poner en Jesús para ser justificados, y nos pone el ejemplo de la vida de Abraham, cómo Abraham creyó en Dios. Romanos 4, en el verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había esperanza. Eso es lo que significa. Creyó, aunque no había esperanza alguna, Él puso su esperanza en Dios. Cuando tú no tengas ninguna esperanza, pon tu esperanza ¿en quién? En Dios. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Vea la fe que tenía Abraham. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hacía con su fe fortalecida? Le daba gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Bueno, ahí está el medio que Dios nos está diciendo, la confianza que tenemos que poner en Jesús para recibir de su justificación. Y después ya en el siguiente capítulo, los siguientes capítulos, Pablo comienza a hablarnos de los beneficios, fíjese bien, los beneficios que recibimos por esa justificación. Todo es misericordia. ¿Qué es? Porque no lo merecíamos. Y en el capítulo 5, Pablo presenta uno de esos beneficios de la justificación y dice que por medio de la justificación nosotros fuimos librados de la ira de Dios, fuimos librados del juicio de Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Romanos 5, te lo leo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, la salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En eso es cuando dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está hablando de que un día conoceremos, un día disfrutaremos, un día veremos la gloria de Dios. Eso es lo que dice, beneficios. Esa es la misericordia de Dios para nosotros. Pero luego en el capítulo 6 habla de otro beneficio de la justificación. Dice Pablo en el capítulo 6, fuimos hechos libres del pecado. Es decir, el hombre por sí mismo no se puede librar del pecado. El hombre por sí mismo va a seguir y seguir y seguir y seguir en el pecado hasta que no viene el Señor y reina en su vida y justifica su vida y entonces lo libera del pecado. Es decir, ya el pecado no tiene más poder sobre el creyente. El creyente es libre del pecado por la justificación de Cristo, que fue gratuita. Leo Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo sigue hablando. Por eso cuando llegamos al capítulo 12, él comienza: os ruego por las misericordias de Dios.
Déjeme decirle un beneficio más, capítulo 7, ya casi llegamos al 12, no se me desespere, ¿verdad? Un beneficio más obtenido gracias a la justificación en Cristo Jesús es que fuimos librados también de la ley. ¿Qué significa esto? Que la ley que nosotros no podíamos cumplir siempre nos acusaba y nos condenaba a la ley. Por tanto, siempre estábamos como culpables. Pero gracias a Dios por la justificación de Cristo, ya no vivimos más sujetos a la ley. Hoy vivimos sujetos a la gracia. Dice la Escritura, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen, no sirvamos sino bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. Es decir, somos libres de la ley. Tú ahora ya no vives para alcanzar tu salvación por la ley, no. La salvación que tienes es por la gracia, por la obra que Jesús hizo en la cruz, y ahora te libra de eso y vives ahora bajo el régimen del Espíritu de Dios, la nueva vida espiritual. Ahora, en ese mismo capítulo 7, yo quiero que se grabe la misericordia de Dios hasta dónde ha llegado a su vida. Un punto muy importante que nos presenta Pablo en la segunda parte del capítulo 7 es la lucha interior que vive todo cristiano, todo creyente. ¿Cuántos tienen luchas en su vida personal? La mitad. La otra me puso a pensar, ¿qué pasa, no? A ver, otra vez. ¿Cuántos tienen lucha en su vida? Es una lucha. Y Pablo habla aquí diciendo que el cristiano enfrenta una lucha interior como cristiano. Tal es la lucha que Pablo, no voy a meterme tanto ahí, pero al final del capítulo 7 de Romanos, Pablo en el verso 24 y 25 concluye de esta manera, y fíjese lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dices, ¿por qué dice Pablo que miserable de él, ¿quién lo librará de este cuerpo de muerte? Dice en el siguiente versículo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, esa es tu nueva vida. La ley de Dios es la vida espiritual. La ley de Dios es que tienes al Espíritu Santo en tu vida, y ahí está esa nueva vida que Dios te ha dado por gracia, por misericordia. Pero luego dice: pero yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la lucha. Todavía tenemos un cuerpo corrupto. Aunque tenemos nueva vida espiritual, aunque se nos dio el poder para vencer el pecado, todavía nuestro cuerpo, nuestra carne, muchas veces nos inclina para pecar. Y ahí está la lucha, ¿verdad? Y ahí está esa lucha. Pero tenemos la victoria de nuestro lado. ¿Cuántos saben que tenemos la victoria de nuestro lado? La nueva vida, el Espíritu Santo. Con poder se nos ha dado la capacidad para vencer al pecado. Llego al capítulo 8. En el capítulo 8, otro beneficio de misericordia es que por la justificación tú y yo fuimos libres de toda condenación. ¿De cuánta? Toda. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme.
¡Qué bendición! Porque en la lucha espiritual entre la vida nueva que tienes en Cristo y tu carne, a lo mejor, ¡pum!, en una caíste. Y te levantas y pides perdón, pero luego después se te empieza a acusar, ¿verdad? El acusador. No, ¿a poco crees que Dios te va a perdonar eso que hiciste? Y ahí está la victoria en el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? Esa es la misericordia de Dios, mis hermanos. Esas son las grandes misericordias de Dios. Y termino para llegar al capítulo 12. En los capítulos 9, 10 y 11 se nos presenta la misericordia de Dios llamando al pueblo gentil, su pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos son pueblo gentil? Eres pueblo de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ya no solamente Israel es pueblo de Dios. Ahora nosotros los creyentes del pueblo gentil somos el pueblo de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Todas estas misericordias que te acabo de mencionar, mis hermanos, recordadas, meditadas, nos deben de llevar a darle una respuesta de adoración a Dios. Romanos 12:1. ¿Quieres darle una respuesta de adoración a Dios? Vamos a aprender. Pablo dice aquí, Romanos 12:1. Esta es la primera respuesta de adoración que debes darle al Señor. Por sus misericordias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera respuesta. Una respuesta de adoración, entonces, mis hermanos, al recordar, al meditar todas sus misericordias que Él ha hecho con mi vida, en tu vida, tenemos que presentar entonces nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quieres darle una respuesta a Dios? Esto es darle una respuesta a Dios. El cristiano debe de saber que su cuerpo ahora le pertenece a Dios. Su alma, su espíritu, su mente le pertenecen a Dios. ¿A quién le pertenecen? Los griegos, mis hermanos, fíjense bien. ¿Por qué Pablo puso este sello en Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. La palabra cuerpo en el texto griego no solamente se refiere a lo físico. La palabra cuerpo aquí en este texto se refiere a todo nuestro ser. Y que como resultado se debe de manifestar en el cuerpo. ¿Y por qué lo dijo Pablo? Porque los griegos tenían una filosofía en su tiempo conocida como el gnosticismo. Y el gnosticismo en su filosofía aseguraba que el alma es buena, pero que el cuerpo es malo. Y ellos decían, no importa lo que se haga con el cuerpo, al final el cuerpo va a morir, lo que importa es tu alma. Así que imagínense con esta filosofía y con esta idea que empezaba a infiltrarse en la iglesia en aquel tiempo, pues ¿qué no hacían con su cuerpo? El cuerpo para un creyente es el templo del Espíritu Santo. Es el instrumento con el que el Espíritu Santo hace su obra. Jesús, mis hermanos, no despreció asumir un cuerpo humano y vivir en él y obrar por medio de él, pues por su cuerpo,
por Él logró nuestra salvación. En 1 de Corintios 3:16, ve conmigo ahí, por favor. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuche lo que sigue. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿a cuál templo se refiere? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Digo, yo al menos me acuerdo cuando tenía poco tiempo de conocer al Señor, no había leído este versículo. Yo tenía la mala costumbre, cuando conocí al Señor, de fumarme 2 cajetillas de Marlboro diarias. Y cuando llegó este versículo, mire, los ojos se me hicieron así grandototes. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo el templo de Dios. Estoy destruyendo esto que ahora le pertenece a Dios. Ya no es mío. ¿De quién es? De Dios. Y desde ese momento, mis hermanos, desde ahí jamás en mi vida, te estoy hablando cerca de 43 años, jamás en mi vida he sabido lo que es volver a agarrar un cigarrillo. Uno, porque no lo necesito. Y 2, para que el Señor no me castigue con cáncer. ¿Sabían ustedes que está comprobadísimo que el cigarro en su momento produce cáncer en los pulmones? Y ya que está ahí es cuando ya venimos, Señor, haz un milagro en mi vida. Bueno, somos templos. ¿Cuántos quieren darle una respuesta a Dios de adoración? Pues deje de hacer cosas que dañen el cuerpo del templo de Dios, que es su cuerpo. Y si no le basta, 1 de Corintios 6:19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, otra vez, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fíjense, ya no nos pertenecemos. ¿Lo sabías? ¿Sabías que tú ya no eres el dueño de tu ser completo? Y lo explica en el verso 20. Porque dice en el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos redimió. Y una de las cosas que significa redimir es comprarnos con su sangre. Nos compró, y ahora nosotros, al ser comprados, por eso dice enseguida: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si somos observadores, Pablo nos está presentando una figura del santuario. Y nos dice que nosotros hoy, en este tiempo, somos ese santuario donde se deben ofrecer sacrificios. Los sacrificios, mis hermanos, eran la parte central del culto de adoración en el Antiguo Testamento. De manera entonces que Pablo nos desafía en esta tarde a los creyentes como templos, como santuarios de Dios,
en que le demos una respuesta de adoración por sus misericordias. Y nos dice cómo lo hagamos, qué tipo de sacrificios debemos de ofrecer. En el Antiguo Testamento los sacrificios era un sacrificio de un cordero, de un carnero, pero muerto. Y ahora nos dice que nosotros ofrezcamos un sacrificio ¿cómo? Vivo, con todo nuestro ser. ¿Con qué? Todo nuestro ser. En el pasado, mis hermanos, hubo un padre de la iglesia llamado Justino Mártir. Justino Mártir, conocido como un padre de la iglesia en el segundo siglo, él dijo estas palabras en su tiempo. Al ver morir a los cristianos en el Coliseo con la pasión y la adoración en la que lo hacían, pude ver, dice este hombre, detrás de ellos un poder sobrenatural. Y no tuve otra cosa que hacer ante esto que caer de rodillas y rendir mi ser entero a Jesucristo el Redentor. A partir de ese momento, Justino Mártir se volvió en un creyente, se volvió en un apologeta, un defensor de la fe, un defensor de Jesucristo. Ofreciendo un sacrificio, ¿cómo? Vivo. Ahora, sacrificio vivo, mis hermanos, habla de muerte. Muerte en vida. De manera entonces que nuestra respuesta de adoración por todas las misericordias de Dios debe de ser el morir cada día nosotros mismos y vivir para Dios. Eso es lo que significa presentar vuestros cuerpos en sacrificio como vivo. Y aquí nos haríamos entonces la pregunta esta: ¿cómo estoy muriendo cada día? ¿Cómo estoy muriendo cada día en sacrificio vivo? En mi relación en casa, en mi relación en el trabajo, en mi relación con los demás, en mi relación incluso en la iglesia. ¿Cómo estoy muriendo a mí mismo cada día? Jesús llegó a decir en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Pues es para nosotros el mensaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una respuesta de adoración. Ese es un sacrificio vivo. Negarte a ti mismo. Negarte en tu relación cuando estás en casa, en tu relación cuando estás en el trabajo, en tu relación cuando andas en la calle con los demás, en tu relación en la iglesia. Negarte a ti mismo. ¿Y para qué tomar la cruz? Para morir cada día. Tú vas a morir. ¿Y sabes quién va a resucitar en ti? Cristo. Juan dijo, es necesario, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos que ya no podemos vivir ni debemos vivir para nosotros mismos, haciendo lo que nosotros queramos, porque ya no nos pertenecemos, ya tenemos un dueño quien nos compró y pagó un precio muy alto. Ahora debemos vivir para Él, para agradarlo a Él, para hacer su voluntad, y hacer eso es un sacrificio vivo. Pero no solamente dice que debe de ser sacrificio vivo. Sacrificio también nos habla de algo santo. El sacrificio que se presentaba en el pasado
debía ser un sacrificio sin mancha, sin defecto, apartado para Dios. Y nuestra respuesta de adoración a Dios por sus misericordias debe de ser con una vida consagrada, dedicada, apartada del pecado, apartada del mundo para Dios. Así es como le damos una respuesta de adoración a Dios por sus misericordias. Por eso el Salmo 24, capítulo 3, verso 5, cuando lo leemos y dice esto. El Salmo 24, verso 3 al 5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces Dios nos está pidiendo que le presentemos como respuesta a sus misericordias nuestros cuerpos, nuestro ser entero en sacrificio vivo, santo. Vivo, santo. Es cierto que no somos perfectos. Sabemos que le fallamos, que nos equivocamos muchas veces y nos manchamos como sus sacrificios vivos y santos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como creyentes si esto sucede? Debemos reconocer nuestro pecado, confesarlo y pedirle perdón. ¿A quién? A Dios. Primera de Juan 1:9, ya se lo sabe de memoria, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te pregunto, ¿qué respuesta de adoración le estás dando a Dios? Él nos está diciendo por sus misericordias. Esta es una respuesta de adoración que le podemos dar a Él. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, pero hay un punto más. Sacrificio nos habla de algo que debe de ser agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, no solo adoramos a Dios por adorarlo, sino que lo adoramos conforme a sus estatutos, conforme a su justicia, conforme a su voluntad, porque así es como le agrada a Dios. En el Salmo 51:10 dice David, en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta petición que David le estaba haciendo a Dios es agradable a Dios. ¿Qué petición es la tuya? ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Acaso tus peticiones siempre son dame, 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 dame y todo para gastar en tus deleites? Cuando puedes orar y le puedes decir a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo. ¿Tú lo deseas? El mismo David en el Salmo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los sacrificios agradables a Dios. Si tú vienes a Dios y le das una respuesta de adoración con fe, con confianza, eso le agrada a Dios. Ana, la mamá del profeta Samuel, ella era estéril. Y un día ella fue al templo, al santuario, y fue y buscó a Dios y lo adoró y se humilló ante Él, y en medio de su esterilidad le pidió un hijo. Señor, dame un hijo. Era su anhelo, dame un hijo.
Y bueno, las estériles, yo no sé qué les pasa, ¿verdad? Porque siempre piden un hijo y luego Dios les da un hijo y al rato sigue otro y se llenan como de 5. Y ya conozco varias que en su esterilidad han pedido, se ha orado por ellas y Dios les da un hijo, les responde, pero al rato se llenan de hijos, ¿verdad? ¡Qué bendición! Pues así estaba Ana pidiendo por un hijo. Pero déjenme decirles, esta oración de Ana era algo característico que le agradaba a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Ana le dijo: si me das un hijo, te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y muchos de nosotros estamos orando por un hijo, estamos orando por una hija, estamos orando por un familiar. Ay, Señor, y que te conozca y toca lo que cambie su vida, que sea diferente. Y luego viene el día en que el Señor toca al hijo o a la hija. Y luego ya que toca al hijo a la hija y el hijo y la hija quieren entregar su vida sirviendo a Dios. Y bueno, papá, mamá, el Señor puso en mi corazón y me voy a ir de misionero a tal lado. No, espérate, hijo. No te vayas así. Termina primero tu profesión, tu negocio. Ya que esté bien tu negocio, ya que esté todo bien, entonces ya decides lo demás. Esas peticiones no agradan a Dios. Cuando tú ores por tu hijo, cuando tú ores por tu hija, tú ponlo en manos de Dios y tú dile: Señor, yo te lo entrego. Haz de mi hijo, de mi hija, lo que tú quieras. ¿No los oí? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es una respuesta de adoración a las misericordias de Dios. Amén. Pero vamos a seguir adelante. La segunda respuesta, Romanos 12:2. Otra respuesta de adoración que va unida a ese presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está en el verso 2 cuando dice: no os conforméis a este siglo. ¿De verdad estás tan agradecido con Dios por todas sus misericordias? Pues Dios te está diciendo que le des una respuesta de adoración. ¿Cómo? No amoldándote a este mundo. Pablo está diciendo, en otras palabras, no se amolden a los esquemas cambiantes de este mundo. No traten de estar siempre en tono con todas las modas de este mundo. Los esquemas del mundo cambian constantemente. Por eso se nos dice: no te conformes. No seamos como los camaleones. ¿Saben cómo son los camaleones? Cambian de color de su piel para estar igual de acuerdo a su ambiente, su entorno. Y muchos creyentes así se hacen camaleones. Se adaptan a la forma de vida, a la forma de pensar del mundo. Y no debe de ser así. Esa no es una respuesta que le das de adoración a Dios, de gratitud por sus misericordias. Mire, hoy vemos muchas iglesias y muchos cristianos que tratan de amoldar su vida y su mensaje al tiempo, a la costumbre, a los hábitos de este mundo, a las filosofías que hoy reinan en nuestro tiempo: el relativismo, el secularismo, el pragmatismo, el idealismo. Y ahí está el cristiano, ¿verdad? Ahí está la iglesia recibiendo todas estas ideas. ¿Y saben cuáles son los peores enemigos del evangelio? Esas filosofías. Todas estas filosofías surgen del corazón del hombre. Por eso vemos a muchos creyentes que se amoldan a la forma de vivir, de pensar de este mundo, y los escuchamos decir: la iglesia debe tener una mente abierta para tolerar las diferentes formas ideológicas que hoy hay.
Y por eso vemos ya algunas iglesias donde una mujer lesbiana está pastoreando una iglesia. Ante todo esto, mis hermanos, solo tenemos dos elecciones en la vida. O te conformas o te transformas. ¿Qué quieres? Porque mira, hermano, no existe el hombre mitad conformado, mitad transformado. No. A lo mejor eso te lo han pintado en las películas, ¿verdad? Un sireno, una sirena, mitad hombre, cuerpo humano, mitad pescado. No. En el cristianismo no hay esto. En el cristianismo o te conformas o te transformas. ¿Estás realmente agradecido por las misericordias de Dios y quieres ofrecerle tu ser entero en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Entonces no te dejes envolver, no te dejes atrapar, no vivas como vive y piensa este mundo. Tú ya no eres de este mundo. Además, estás agradecido por sus misericordias. ¿Qué les parece si le preguntamos al Daniel de la Biblia? ¿O te conformas o te transformas? Fíjense, Daniel, el Daniel de la Biblia, uno de los libros que aparece ahí en la Biblia, es bien interesante cuando estudias la vida de Daniel, porque él fue un joven que junto con otros 3 jóvenes hebreos fueron llevados de su pueblo, de su tierra, cautivos a una tierra extraña y pagana, llena de dioses y de idolatría, como lo era Babilonia. Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, según los estudiosos, él tenía entre 14 y 16 años. Un joven, un adolescente. Pero era un joven bien lleno de la convicción de su Dios. Era un joven firme, era un joven estable. David enfrentó una fuerte decisión en su vida. Tuvo que enfrentarla junto con esos 3 jóvenes hebreos. Y él conocía a Dios, amaba a Dios, conocía su gran misericordia. Él tenía que decidir: o tomo la comida y la bebida del rey y me conformo a las formas de este imperio de Babilonia, o me niego a profanar mi cuerpo y estar firme en mis valores, en mi fe, en mi Dios, arriesgando mi vida. ¿Qué hubieras hecho tú a los 14 y 16 años? Daniel, mis hermanos, se mantuvo firme. Él nunca olvidó quién era, ni el Dios que tenía, ni todas sus misericordias que Dios había tenido para con él. Él dijo, y lo voy a decir parafraseado, él pudo decir con toda seguridad estas palabras: pueden cambiar mi domicilio. Es decir, de Israel se lo llevaron a Babilonia. Pueden cambiar mi ropa, porque le pusieron ropas reales del palacio del rey de Babilonia. Pueden cambiar mi nombre, le cambiaron su nombre para que se olvidara de su Dios. En lugar de Daniel le pusieron Belsasar, que quería decir uno de los dioses de los babilonios. La intención era que se olvidara de su Dios, que se olvidara de su pueblo, que se olvidara de su religión, que se olvidara de todo. Esa era la idea. Pero Daniel se mantuvo. Pueden cambiar mi domicilio, pueden cambiar mi ropa, pueden cambiar mi nombre, pero jamás cambiarán mi corazón. Y eso es lo que debemos tener tú y yo. Podemos estar en medio de un mundo
pagano, un mundo lleno de costumbres y lleno de muchas cosas, pero nosotros podemos ser firmes como Daniel. Podemos tener esa misma firmeza. No me voy a conformar a las costumbres de esta sociedad. No me voy a dejar atrapar a las costumbres de esta sociedad. Es triste, pero muchos cristianos han elegido diferente a lo que hizo Daniel. Daniel estaba agradecido. Cada vez que yo leo a este hombre y puedo aprender y alentarme en mi vida de cómo vivió dándole siempre una respuesta de adoración a Dios por sus misericordias, al no amoldarse al mundo de su tiempo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuántos años sirvió en el mundo pagano Daniel? 72 años. ¿Cuántos? 72 años y no se dejó conformar al mundo de su tiempo. ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿Qué tan amoldado estás? Vamos al que sigue, Romanos 12:2, ya casi terminamos, Dice ahí, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esto es lo que Dios quiere, que le des de respuesta de adoración. Presentas tu cuerpo, no te conformas al mundo, no te amoldas al mundo y te transformas. Dejas que Dios haga esa transformación, esa metamorfosis en tu vida, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes en la metamorfosis han estudiado de la oruga. La oruga, mis hermanos, nace ya poseyendo la vida que la va a llevar a convertirse, a transformarse en esa metamorfosis en una mariposa. Y aunque produce un cambio externo, la oruga durante su metamorfosis, ese es el resultado de un cambio que se originó en su interior, adentro. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa. Una oruga no se esfuerza para actuar como una mariposa, no. Se convierte, se transforma en una mariposa. Mientras la oruga se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico que los nutrientes de ese alimento le dan a su cuerpo y la hagan que crezca y se transforme. Ahora yo quiero explicarlo de esta manera. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ponemos toda nuestra confianza en Él, en nuestro Salvador, por promesa de Dios, Dios nos dice que seremos regenerados, que tendremos una nueva vida. Y es por esa misma vida, igual que la oruga, que nosotros, mis hermanos, igual que la oruga, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para ser transformados. Y la Biblia nos dice que el plan y el propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a pedir a los de la alabanza, si se van subiendo, por favor, me apoyan con eso. Y termino con esto, mis hermanos, esta es mi conclusión. ¿Sabes cuántas misericordias de Dios ha tenido para contigo? ¿Qué deberían producir esas misericordias de Dios en ti? ¿Qué deberían producir? Y yo de acuerdo contigo, yo diría que estas misericordias nos deberían llevar a darle una respuesta de adoración a Dios. ¿Quieres darle una respuesta de adoración a Dios?
Si tú quieres darle una respuesta de adoración a Dios por todas las misericordias que Él ha hecho contigo, yo te invito, ponte de pie en tu lugar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dale una respuesta de adoración. Dale una respuesta ofreciendo tu ser entero en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, negándote a ti mismo. Aquí estoy, dile, Señor. Aquí estoy frente a ti. Yo sé que el negarme a mí mismo no solo es en este momento en que levanto las manos, sino es cuando yo regrese a mi actividad diaria, a mi casa, a mi trabajo. Ahí quiero, Señor, negarme a mí mismo, vivir consagrado, apartado para ti, agradarte en lo que haga con mi vida, Señor, no amoldándome a la forma de vivir de este mundo, no adaptándome como piensa y como vive y se desenvuelve este mundo, sino siendo transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Y esta renovación solo viene por tu palabra. Tú dijiste, Señor, en uno de los evangelios: yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca tendrá hambre. Señor, yo quiero alimentarme de tu palabra, como esa oruga. Cada día alimentarme de tu palabra de tal manera en que llegue el momento, Señor, en que como esa oruga se convierte, se transforma en una mariposa, Señor, yo sea conformado a la imagen de Jesús. Sé que esto es algo progresivo, sé que esto no es de un día para otro, sé que me vas a ir cambiando día con día, pero lo anhelo, lo deseo. Quiero ofrecerte esta respuesta de adoración con mi vida, Señor, y sobre todo conociendo y obedeciendo tu voluntad, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, Señor. Ora ahí en tu lugar, adórale mientras el grupo adora a Dios, y ofrécele a Dios todo tu ser entero como una respuesta de adoración. Al Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. Dile a Él: de tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Santo nombre, Señor. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios.
bendeciré. Siempre te adoraremos, Señor. Nuestra respuesta a ti será, Señor, siempre de adoración. Por quien eres tú, Señor, por todo lo que has hecho. Díselo otra vez a Él. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eres el más digno de alabanza. En la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti. Siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré y de tu inagotable amor. Tu bondad maravillosa es, no se puede medir tu grandeza. Siempre te adoraré. Alza tus manos y adórale. Dile a Él. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Dios, con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Dile a Él. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán. Siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. Díselo a Él. Siempre te adoraré. Siempre, siempre te adoraré. Siempre, Señor.
ese aplauso fuerte a Él, mi hermano. Aleluya.